¿Alguna vez sentiste que había algo más profundo detrás de las palabras de Jesús? Algo que no se enseñó, no por olvido, sino porque era demasiado peligroso para ser revelado. Durante siglos, ciertos evangelios fueron ocultados, eliminados o condenados como herejía. ¿Por qué? ¿Qué enseñaban? ¿Qué mensaje pudo haber sido tan poderoso como para silenciarlo durante generaciones enteras? Hoy sabemos que muchos de esos textos hablaban del alma, no como algo que vive una vez, sino como un ser eterno en un viaje sagrado a través de múltiples existencias. Sí, hablaban de reencarnación. Y no era una idea ajena al entorno de Jesús. Estaba en las enseñanzas místicas de su tiempo, en los círculos que lo rodeaban, incluso entre sus discípulos. Pero este conocimiento fue rápidamente etiquetado como peligroso, porque un alma que renace es un alma libre, y donde hay libertad, el control se desvanece. Eso no podían permitirlo. Por eso quemaron rollos, editaron escrituras, sellaron concilios. La enseñanza que podía empoderar a millones fue la primera en desaparecer, y lo que quedó fue una verdad incompleta, mutilada. Y ahora te pregunto, si esta fue la enseñanza que prohibieron, ¿cuál era su verdadero poder? ¿Qué decía Jesús sobre el alma que podría cambiar para siempre tu visión de la fe? Imagina que todo lo que creíste sobre tu alma era solo la mitad de una verdad más grande. ¿Y si lo más importante fue silenciado para que jamás llegaras a descubrirlo? Bibliotecas cerradas, evangelios enterrados, rollos sagrados borrados del mapa, no por error, sino porque contenían algo que podía despertar lo que más temían, tu conciencia espiritual. ¿Nunca has sentido que dentro de ti vive una memoria antigua? Algo que no aprendiste aquí, pero reconoces, como si tu alma recordara lo que el mundo intentó hacerte olvidar. Ese eco interior no viene del pensamiento, viene de otro lugar más profundo, donde el alma nunca duerme, solo espera el momento exacto para comenzar a recordar quién has sido. Y si estás aquí, escuchando esto, quizás no sea por azar, porque algunas verdades solo se activan cuando el alma está lista para recordarlas, y esta puede ser una de ellas. Déjanos tu comentario ahora. ¿Sientes que hay algo que nos ocultaron? Escribe abajo: estoy despertando a la verdad. Siempre lo intuí. Quiero saber más. Pero si este velo cubrió verdades tan profundas, ¿qué frases fueron tan peligrosas como para ser borradas de la historia por completo? Y más aún, ¿por qué temían tanto que tú las descubrieras? Durante siglos se nos presentó una única versión de la historia, una narrativa cuidadosamente moldeada, pulida y protegida. Pero en los márgenes del tiempo sobrevivieron fragmentos que jamás debimos descubrir. Manuscritos ocultos en cuevas selladas, papiros enterrados bajo tierra sagrada, palabras que escaparon del fuego, textos olvidados que resisten, desafiando al silencio impuesto por quienes quisieron borrar su poder. No son rumores, son registros reales,
evangelios excluidos, rechazados por no encajar con la doctrina, porque revelaban algo que hacía temblar los cimientos del control espiritual, que el alma no muere, evoluciona. Estos escritos no narran milagros espectaculares, no buscan adoctrinar. Sus voces susurran directamente al espíritu, hablan de caminos internos, de renacimientos, de una transformación que no cabe en una sola vida. Jesús en estos textos no aparece como un juez distante, habla como un guía del alma, un maestro que revela lo oculto, que siembra luz para quien tenga el valor de mirar. Imagínalo por un instante. Jesús hablando en voz baja con sus discípulos más íntimos, entregando claves no para el cuerpo, sino para el alma que vuelve, que recuerda, que continúa. El Evangelio de Tomás no relata su infancia, no cuenta crucifixiones. Es un mapa espiritual. Cada frase es una llave, una puerta que se abre solo cuando el buscador está listo. Uno de esos pasajes dice: «Cuando hagas lo interno como el externo, entrarás en el reino». No habla de un lugar, habla de un estado, una unidad alcanzada solo a través del renacer. Otro texto, aún más audaz, afirma: «Feliz aquel que existía antes de nacer». ¿Qué clase de existencia es esa? ¿Qué recuerda un alma que ya fue, que ya caminó por este mundo? Estas frases no fueron suprimidas por casualidad. Fueron eliminadas porque liberan, porque invitan al alma a asumir su camino, a recordar que no es nueva, que es eterna, que ha vivido. Aceptar esta posibilidad cambia todo. La fe ya no es espera pasiva, sino viaje activo. Si esto ya resuena en tu alma, coméntalo. Siento que esto es real. Estoy contigo. No se trata de teorías, se trata de textos concretos, escrito tras escrito, donde se repite la misma idea. La vida no es única. La muerte no es el final, solo transición. Y si esta verdad estuvo presente en los primeros siglos, ¿por qué nunca te lo dijeron? ¿Por qué fue arrancada de los púlpitos? ¿Por qué se castigó incluso al que la pensó? Porque un alma que recuerda su eternidad es libre, no teme, no se somete, camina con fe, no con culpa, y eso, para algunos, era el mayor peligro de todos. Ahora ves por qué estos evangelios fueron escondidos. No niegan a Jesús, lo revelan con más fuerza. Y si tú también lo sientes, escríbelo. Quiero la verdad completa. Estoy contigo. Y si todo esto fue silenciado, si esta enseñanza fue borrada, ¿qué otras verdades siguen ocultas en los textos que sí te permitieron leer? ¿Y qué encontrarás si te atreves a buscarlas? Jesús no hablaba para las multitudes, hablaba para los despiertos. Cada frase era una llave, cada palabra un portal. Cuando decía nacer de nuevo, no ofrecía consuelo, dejaba un código oculto. Muchos repiten su mensaje sin entenderlo, pero él lo dijo con claridad. Nadie puede ver el reino si no nace otra vez. ¿Por qué algo tan vital fue reducido a metáfora?
¿Y si esa frase escondía una verdad borrada? ¿Y si nacer de nuevo no era un símbolo poético, sino la descripción literal de un viaje invisible, uno que el alma vive en secreto? Jesús decía que debemos volver como niños, no para comportarnos como ellos, sino para volver a empezar. ¿Qué clase de reino solo se abre para los que regresan al principio? Sus palabras eran semillas. Fueron sembradas en tierra fértil para que un día, cuando llegara el tiempo, germinaran en quienes estuvieran listos para recordar lo que siempre supieron. No se trataba de una conversión emocional, era transformación espiritual, un proceso profundo, silencioso, que requería más que fe, requería memoria, requería reconocer que ya habíamos estado aquí antes. Jesús no corrigió a quienes preguntaban sobre almas que vivieron antes, no negó, no ridiculizó, solo respondió con compasión, porque entendía que el alma no nace, el alma regresa. Sus parábolas eran mapas, no explicaciones. Quien tenía oídos para oír, que oyera. Hablaba a las almas antiguas, no a los cuerpos nuevos. Por eso muchos no entendieron, y aún hoy no entienden. La reencarnación no era un invento posterior, era un susurro en sus enseñanzas, un susurro que fue ahogado con el tiempo, pero que sigue vivo entre líneas, esperando ser leído de nuevo. Ser como niños, volver a nacer, entrar en el reino. 3 frases, un solo mensaje. Lo que parece un símbolo, en realidad, es una fórmula, una ruta hacia lo eterno. Y si todo esto es cierto, entonces nada es como nos lo enseñaron. El alma no espera un juicio final. El alma atraviesa ciclos, aprende, cae, se levanta y vuelve. Mi alma es eterna. ¿Lo sientes también? Esa certeza que no viene de la mente, sino de lo más profundo. No es fe ciega, es memoria, es verdad que vuelve a despertar. Pero si Jesús sabía esto, y si lo dijo tantas veces sin que lo entendiéramos, entonces la pregunta que viene a continuación es inevitable. ¿Qué más nos dijo que aún no hemos sabido leer? A lo largo de los siglos nos contaron que los únicos evangelios verdaderos eran los que quedaron en la Biblia, pero hubo otros, enterrados, ocultos, como si su sola existencia fuera demasiado peligrosa. Textos que no hablaban de milagros externos, sino de transformaciones internas. No narraban hechos, sino revelaciones. Frases íntimas entre Jesús y sus discípulos, diseñadas para despertar al alma dormida. En 1945, en una cueva de Nag Hammadi, Egipto, se descubrieron esos textos perdidos, pergaminos sellados, protegidos del tiempo y del fuego, el eco de una sabiduría que no pudo ser destruida. Entre ellos estaba el Evangelio de Tomás, quizá el más desconcertante. No cuenta historias, no hay multiplicación de panes, solo frases, enseñanzas puras, un mapa espiritual trazado con palabras directas. Jesús habla en susurros a quien pueda entender. Cuando hagas lo de dentro como lo de fuera, entrarás en el reino.
No es poesía, es una fórmula espiritual que lo cambia todo. Y luego, aún más enigmático, feliz el que existía antes de nacer. ¿Quién puede existir antes de nacer? Solo un alma eterna, solo un ser que ha caminado muchas veces esta tierra. Cada frase de estos textos suena como un recuerdo olvidado, como si no estuvieras aprendiendo, sino recordando, como si alguien solo estuviera despertando lo que ya estaba dentro de ti. También el Evangelio de Felipe se atreve a cuestionarlo todo. Dice: los que creen que resucitarán después de morir están equivocados. ¿Por qué? Porque el renacimiento comienza aquí, ahora, no después. Otro texto poderoso es el Tratado de la Resurrección. Allí no se habla de un evento futuro, sino de una transformación actual. La resurrección no es un milagro, es un proceso. Estos escritos no fueron prohibidos por ser falsos. Fueron prohibidos porque liberaban, porque quitaban el miedo, porque devolvían al alma el poder de guiarse a sí misma hacia la luz. En ellos, Jesús no es un juez, es un espejo. No dicta condenas, acompaña procesos. Enseña que el reino no es un lugar, sino un estado de conciencia que se activa. Y esta enseñanza choca con todo lo que construyó la religión institucional: dogma, culpa, dependencia. ¿Cómo controlar a quien ya sabe que puede renacer, aprender y purificarse vida tras vida? Estas frases no fueron olvidadas, fueron enterradas a propósito, porque una fe que libera no necesita templos, porque una verdad que despierta no se controla, y ese era el verdadero peligro. Lo más inquietante es que sobrevivieron a la censura, al fuego, al silencio, porque la verdad, cuando es sembrada en el alma, puede dormirse, pero nunca muere. Comenta si estas palabras han resonado dentro de ti. Esto estaba oculto a plena vista. La verdad sobrevive. Estoy aquí por algo. Porque si estas frases perduraron tanto tiempo ocultas, si fueron protegidas durante siglos, ¿no será que estaban esperando justo este momento para ser reveladas de nuevo? Y si esta era solo la antesala, ¿qué dirían entonces los textos que revelan lo que Jesús enseñó en privado sobre el alma, sobre la eternidad y sobre tu verdadero origen? En el año 553, durante el Segundo Concilio de Constantinopla, se selló uno de los silenciamientos más trascendentales de la historia espiritual. No fue una revelación divina, sino una maniobra milimétricamente calculada desde el corazón mismo del poder terrenal. El emperador Justiniano I no estaba interesado en el alma humana ni en su evolución. Lo que perseguía era la uniformidad, una doctrina cerrada que garantizara control. Una sola vida, un juicio inapelable, un destino irreversible. Nada de segundas oportunidades, ningún ciclo de purificación, ninguna evolución espiritual. La enseñanza de la reencarnación no fue simplemente ignorada, fue extirpada, tratada como una amenaza directa. Desapareció de los escritos oficiales, enterrada bajo decretos,
sellos imperiales y amenazas susurradas en los rincones del poder eclesiástico. Incluso el Papa Vigilio dudó en aceptar lo que se estaba afirmando. Se resistió, tembló ante la magnitud de lo que implicaba. Pero el miedo no venía del infierno, venía del trono. Y bajo esa presión, la Iglesia cayó y el alma fue amordazada. Así fue como se arrancó la idea de que el alma puede renacer, aprender, reparar, porque una conciencia que se sabe eterna no necesita ser sometida. Un alma libre no se arrodilla ante estructuras que prometen salvación a cambio de obediencia ciega. La nueva doctrina fue tajante: nacer una vez, pecar una vez, morir una vez, sin matices, sin proceso, solo culpa, castigo y una institución que se autoproclamó la única portadora de la llave hacia lo divino. Y fue entonces cuando nos arrebataron el mapa. Nos quitaron la posibilidad de ver la vida como una peregrinación del alma. Nos transformaron en piezas desechables de una teología diseñada para infundir miedo y urgencia. Todo vestigio de la enseñanza fue borrado. Textos editados, manuscritos escondidos, sabios silenciados. Pero lo más impactante fue que los creyentes jamás supieron que les cambiaron la fe. No hubo aviso, solo un nuevo dogma y la verdad desterrada. No fue una decisión espiritual, fue una jugada política. La censura no protegió a Dios, protegió al imperio, y lo hizo suprimiendo la posibilidad de que el alma tuviera un camino prolongado hacia la luz. Ahora imagina, ¿y si cada existencia que vivimos fuera una etapa de un viaje más amplio? ¿Y si los errores de hoy pudieran ser corregidos en otra vida, en otro cuerpo, en otro tiempo? Aceptar eso implicaría que la salvación no se compra ni se impone. Se construye paso a paso, vida tras vida. Y eso, para las estructuras que dependen del control espiritual, era simplemente inaceptable. Si esto está removiendo algo en ti, exprésalo. Deja que el alma hable por ti. Comenta lo que sientes. Esto fue manipulación espiritual. Nos robaron parte del mensaje. Estoy viendo la historia con otros ojos. Porque como dijo Jesús, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si estas enseñanzas eran tan peligrosas como para ser eliminadas de raíz, ¿qué poder escondían realmente? ¿Qué sabían esos primeros discípulos que el imperio no se atrevió a dejar sobrevivir? Imagina que todo en tu vida, cada encuentro, cada desafío, cada emoción, fuese parte de un plan más vasto, escrito no para una sola vida, sino para muchas. ¿Y si lo intuías? Hay momentos en que el alma se estremece, no por lo que está sucediendo, sino por algo que ya conoce, algo que no está en esta vida, pero tampoco se ha perdido. Es un susurro interno, un reconocimiento sin palabras. Lo sientes al mirar a alguien por primera vez y sentir que lo conoces, o al vivir una escena que ya soñaste. ¿Y si esto no fuera casualidad, sino evidencia de que ya has estado aquí? De que cada paso en esta existencia es solo una parte del viaje eterno de tu alma.
Aceptar esa posibilidad transforma todo. El miedo a equivocarse pierde fuerza, porque entiendes que el alma no se pierde, solo aprende. Cada caída se vuelve parte de una ascensión mayor. El dolor ya no es castigo, sino un proceso, un pulido sagrado para despertar lo que duerme, un recordatorio de que estamos aquí para algo más grande que sobrevivir. Y entonces comprendes, no estás aquí por primera vez, ni será la última. Cada vida es una oportunidad para recordar quién eres, limpiar lo que duele y volver a la luz. Miras el rostro de quien te hirió y ya no ves solo culpa. Ves un maestro disfrazado, una lección antigua que vuelve a aparecer, esperando que esta vez actúes desde la verdad. El alma no olvida. Por eso, cuando ciertas palabras tocan tu oído, algo más profundo despierta. Es como si un recuerdo antiguo empezara a arder desde dentro, sin explicación lógica. Y si lo sientes dentro, dilo en los comentarios. Escribe con valentía: mi alma es eterna, estoy recordando, o simplemente acepto el viaje. Tu alma ya ha empezado a hablar. Has caminado conmigo a través de misterios antiguos, revelaciones olvidadas y verdades que muchos aún no se atreven a mirar. Pero tú llegaste hasta aquí, y eso ya lo cambia todo. No eres espectador de este viaje, eres parte viva de él. Cada palabra que ha resonado en ti ha tocado una fibra que estaba esperando despertar desde mucho antes. Lo que sentiste no fue una simple emoción, fue la vibración de tu memoria espiritual, recordándote que tu alma ha estado aquí antes y que volverá a pasar por este sendero. Quizá no puedas explicarlo con lógica, pero lo sabes, lo sentiste en el pecho, y eso es más verdadero que cualquier argumento que venga de fuera. Es la voz interna. Una voz que no grita, pero que arde. Una voz que te dice que eres más que lo que te enseñaron, más que lo que temes, más que lo que creías. Y si llegaste hasta el final de este mensaje, ya lo sabes, estás recordando, estás despertando, estás reconectando con algo que te pertenece desde el principio de los tiempos. Tu alma no está perdida, está en camino, está rompiendo capas de olvido, limpiando las huellas del miedo, liberándose de las cadenas del juicio para volver a ser lo que es. Porque no naciste solo para obedecer, temer o dudar. Naciste para descubrir, para recordar, para amar desde el lugar más puro de tu ser eterno. Todo lo demás son capas. Y cada capa que cae revela luz. Una luz que no te fue dada por nadie, porque siempre ha sido tuya. Solo estaba esperando que tú la volvieras a mirar. No necesitas más autorizaciones, no necesitas más permisos. Si algo en ti se movió, entonces es el momento. No por mí, no por este video, sino porque ya era la hora. Por eso quiero invitarte a que no te quedes en silencio. Si estas palabras resonaron como un eco antiguo, no dejes que se disuelvan en el olvido una vez más. Suscríbete ahora al canal
no para seguir a alguien, sino para continuar este camino juntos, con una comunidad que también está recordando, porque nadie despierta solo, nos necesitamos. Dale like a este video si sentiste que tu alma fue tocada. No es por números, es por energía. Es una forma de decir, estoy aquí, yo también estoy volviendo. Y comenta abajo, abre la puerta del alma con una frase. He escuchado la llamada, estoy listo para despertar, soy un buscador de luz. Tu palabra es un acto sagrado. Comparte este video con alguien que sabes que también está sintiendo algo, que también está cansado de vivir dormido, porque este viaje es colectivo y cada alma despierta otra. Gracias por estar, gracias por sostener la mirada cuando lo fácil era mirar hacia otro lado. Gracias por recordar, por abrir el corazón, por permitirte esta semilla de verdad. Y hasta que volvamos a encontrarnos en el próximo video, no lo olvides jamás. Estoy recordando quién soy.